efectos legales, comprometiéndome a informar cualquier cambio que se produzca en el futuro. Firma, aclaración y fecha, ¿no? Del trabajador. Entonces, si bien nosotros esta planilla la vamos a tener actualizada seguramente o en un Excel o en otro programa, siempre está bueno esto, ¿no? Tenerlo como de puño y letra. Y bien esta ubicación ubica, sobre todo para los lugares donde todavía no están numerados o que son barrios nuevos. Entonces, por ahí, o lugares que pueden ser también de difícil acceso por distintos. Luego, nosotros vamos a tener acá, también yo les había comentado, una ficha de ingreso. Sería como la primera hoja que va a tener este legajo. Fíjense que ahí al costado de la pantalla encontramos lo que llamamos un legajero, donde evidentemente, bueno, acá está hecho por orden alfabético. Acá Inca dice Castillo, Ipanaque Mendoza, Inique Chávez. Bueno, recuerden que nosotros no podemos ubicar los legajos, ordenarlos, siempre en papel también, más allá de que lo tengamos digitalizado. ¿Por qué? Porque hay cosas que tenemos de puño y letra, ¿no? Por ejemplo, un beneficiario del seguro de vida tiene que estar firmado en original, tiene que estar escrito en original, más allá Profe, que lo digitalicemos. Entonces, bueno, ver si nosotros esto lo vamos a hacer por orden alfabético o por orden de legajo. Yo sugiero que sea por orden alfabético, porque es más fácil ubicar a las personas por el apellido que por el legajo. No siempre nos acordamos el número del legajo, y muchas veces el legajo tiene que ver con la antigüedad de las personas. Entonces, yo sugiero que siempre sea por orden alfabético y en el inicio del legajo tenga ingreso, nombre, apellido, DNI, CUI, nieto, fecha de ingreso. Ahí también pueden poner la foto, bueno, un celular, teléfono fijo, mail, notas, teléfono de contacto. Ustedes lo pueden rellenar con cualquier tipo de información que consideren relevante. No sé, grupo sanguíneo, lo que ustedes quieran. Ahí, bueno, siempre firma, aclaración y fecha. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? sí, profe. Profe, yo le quería hacer una Ah, consulta. sí, cómo no. Bueno, primero, más que nada, hacerle recordar de que si puede subir el video de la clase pasada y de esta. Y después Ah, la bueno, otra, sí, y después mi otra consulta es si usted va a subir el material que da en esta clase sería. sí, 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 este sobre todo que tiene cosas nuevas. Ok, perfecto, Sí, gracias. La profe quedó congelada o se me hace. bueno, parece que es inestable la internet. Ah, pensé que, yo digo, me quedé como colgada en la clase, digo. Claro, no, perdón, parece que es inestable la internet de acá. Bueno, les decía que sí, que voy a pedirle ampliación en esta clase corresponde a esta clase y la que viene, por PowerPoint, ahí la del viernes. Bueno, ahora bien, hay cosas que nosotros, más allá del legajo y demás, lo que tiene que ver con la liquidación propiamente dicho, y que lo que nosotros vamos a ver, que es una liquidación de un trabajador en relación de dependencia, porque los otros tipos de liquidaciones tienen cuestiones muy específicas y muy puntuales. Eso ya sería para un nivel intermedio o avanzado. Cosas que nosotros tenemos que tener muy en cuenta a la hora de la liquidación y antes de la liquidación. Una es el encuadre jurídico de la empresa. ¿Por qué? Porque si esta es una pequeña empresa, si es una mediana empresa, si es una empresa grande, si es una sociedad anónima,
si es una empresa unipersonal. Eso nos va a dar la pauta en la liquidación, por ejemplo, o para dar el alta, como les decía, en un periodo de prueba. Un periodo de prueba en una empresa donde hay más de seis empleados para arriba, el periodo de prueba es de 6 meses. Si nosotros estamos en una empresa donde hay hasta 5 empleados, habíamos dicho que el periodo de prueba podía llegar hasta los 12 meses. Entonces son cuestiones que nosotros las tenemos que tener en cuenta. Otra de las cosas a tener en cuenta también son las normas jurídicas aplicables a la relación laboral. ¿Qué quiere decir? Todo lo que tiene que ver con la ley de contrato de trabajo y todas las normas que pueda llegar a haber relativas a una relación laboral. Lo más importante, de alguna manera, es todo lo que tiene que ver con el derecho laboral, pero por sobre todas las cosas, ley de contrato de trabajo, ¿no? Porque eso nos va a nosotros, toda esa normativa nos va a regular qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden, ¿no? Otra es, que ya lo venimos dando, la creación del legajo personal, el legajo de la persona, de ese trabajador o trabajadora, y eso incluía lo que nosotros llamamos legajo personal, el legajo familiar y el legajo médico. Recuerden, cualquiera de los legajos, o el legajo, y nosotros compilamos en tres, adentro, o tenemos tres tipos de legajo, que yo les sugiero que sea uno y que lo dividan en tres, ¿no? Para no ir, bueno, uno el legajo médico, uno acá, otro allá, que es personal. Esto sí, es información personal del trabajador y confidencial. Eso ténganlo siempre presente y yo lo voy a seguir remarcando. Otra también son organismos de control vinculados con la relación laboral del empleo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué organismos intervienen dentro de esa relación laboral? Por ejemplo, perdón, organismos fundamentales: Ministerio de Trabajo de Nación, Ministerio de Trabajo de la provincia, puede ser también SRT, Superintendencia de Riesgo de Trabajo, puede ser la Superintendencia de Servicios de Salud, todos sindicatos, federaciones, obras sociales, todos los organismos de control por sobre todas las cosas, pero todos los organismos a su vez que están vinculados. No necesariamente que, eh, digamos, el sindicato de alguna manera es un organismo de empresas. Sí, Enrique, ¿querías decir algo? No, Ah, perdón. no, profe. Otra es algo que también venimos trabajando, que es el análisis del convenio colectivo aplicable a esa actividad que nosotros vamos a liquidar, tanto para la parte empleadora como para el trabajador. Cosas, el empleador tiene que saber con respecto al convenio colectivo, derechos y obligaciones de los trabajadores, y qué cosas también tienen que saber los trabajadores, que son obligaciones y son también derechos para él. Otra tiene que ver con los medios técnicos a utilizar para liquidar los sueldos. Y en esto, por ahí ya es muy específico de cada empresa y no tiene que ver solamente con el sistema que nosotros vayamos a liquidar, y en este sentido sí, también, qué sistema, qué software nosotros vamos a utilizar para liquidar, sea el sistema, por ejemplo, uno de los más utilizados es Tango, sino también hasta cuestiones, bueno, cómo trabaja ese sistema, a quién yo tengo que recurrir si ese sistema no está funcionando, porque si mi sistema se cae o tiene algún desperfecto, cuando yo estoy en la carga de novedades, ni hablar en la liquidación, asegurar que es un problema. Entonces,
tener estas cuestiones de, bueno, ¿yo a quién recurro frente a esto, ¿no? A mí me pasó, estando en una empresa que habían comprado un sistema y compraron el sistema tipo el paquete. Toma, este es el sistema, instálátelo y que Dios te ayude. Entonces, no tenemos como una mesa de ayuda para ese sistema. Entonces, si pasaba algo, era todo a mano que lo teníamos que hacer. Otra de las cosas, cómo cambiar las bases, lo que son las liquidaciones, porque si hay algún incremento salarial o algún cambio en el convenio colectivo o algún cambio en la escala salarial, yo tengo que saber cómo modificar ese parámetro. Entonces son cosas como, como que parecerían obvias, pero no lo son, ¿no? Son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque nosotros somos los liquidadores. Entonces tenemos que saber cómo se maneja el sistema. Otra es, bueno, ¿cuál es la fecha, tiempo que yo tengo para todo lo que tiene que ver con carga de datos y también lo que tiene que ver con las preliquidaciones, tanto para lo que tiene que ver sueldos y deducciones y también lo que tiene que ver con los aportes y contribuciones? ¿Por qué les digo esto? En general, las empresas, lo que son liquidaciones días, lo que tiene que ver con la jornada de trabajo, se liquidan del 1 al 30. Y esto váyanse anotando en su cuadernito eh, para que ustedes vayan como interiorizando. Entonces, la liquidación de días es del 1 al 30. Del 1 al 30 a mes vencido cuando se cobra. Es decir, que, por ejemplo, nosotros los primeros días de junio vamos a estar acreditando la liquidación del mes de mayo. ¿De qué fecha el sueldo? Del 1 al 30, independientemente que tenga 28 días o 31 días. Esto es para lo mensualizado. Es del 1 al 30. Ahora, yo me pongo a cargar lo que se llaman novedades. Cuanto antes lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque yo voy a cargar del 1 al 30 el mes, pero lo que son novedades, lo que nosotros en liquidación llamamos novedades de liquidación, se cargan apenas se hace el corte de esas novedades. En general, la mayoría de las empresas, lo que son carga de novedades, las hacen del 16 de un mes al 15 del otro mes. ¿Cuáles son esas novedades? Ya las vamos a ver. Por ejemplo, horas extras. ¿Por qué? Porque si yo cargo el día 30 horas extras que se hicieron durante todo, les puedo asegurar que no llegamos ni con la preliquidación ni liquidación, porque hay empresas que son muy grandes. Entonces, para tener un control, todo lo que tiene que ver con novedades de asistencia o novedades de horas se cargan del 16 del mes al 15 del otro mes. Por ejemplo, si nosotros hablamos que el sueldo de mayo lo pagamos en los primeros días, ahora vamos a ver cuándo, de junio, yo en el de mayo voy a estar liquidando las novedades de horas extras del 16 de abril al 15 de mayo. Ahora, ¿cuándo voy a liquidar las horas de fines de mayo, por ejemplo? Y ya para el sueldo de junio, pagadero en julio, ¿no? Ujú. Y esto, yo les puedo asegurar que esto es un ejercicio, pues ustedes lo van a ir haciendo, sale automático. Con- Sí, dudas, Consulta. consultas. Póngale que el 15 yo también hago Sí, horas extra, ¿no? sí, Esas horas extra del 15 que es justo sí, cuando se cortan, ¿no? ¿Se claro. incluyen en ese mes o Sí, ya queda para el otro? se incluyen, porque yo el día,
Generalmente ya a la empresa le voy a decir, el 16 mándame las novedades, o el 17 o yo ya voy a poner un parámetro. Mándame las novedades el día 18. ¿Qué novedades? Las novedades de horas extras, las novedades, cosas que son adicionales a la jornada. Entonces, ¿para qué? Para yo ir cargándolas. Entonces, yo ya, de eso me voy a olvidar. Ahora, sobre la jornada, si hay alguna enfermedad de último momento, todo eso sí yo lo voy a poder ir modificando, porque tiene que ver con jornadas. Las horas extras muchas veces es un problema, porque tenemos, ahora lo vamos a ver, tenemos horas al 50, horas al 100, horas nocturnas, horas adicionales, horas, ajuste de horas, puede haber también. Entonces, yo de esa forma ya me aseguro ser prolijo o ser prolija. Ahora, si yo hago del 16 de un mes al 15 del otro, bueno, pero si me piden, por favor, no. Esto es a rajatabla y ustedes tienen que ser muy estrictos, porque después, si no, se va a hacer un lío con lo que ustedes tienen que liquidar. Y si ustedes le dicen a la empresa que las horas extras se la pasen a más tardar el 20 de mayo, por ejemplo, para liquidar todo lo que tiene que ver con el sueldo de mayo, el día 21, bueno, no, pasará para el mes siguiente, porque no podemos estar haciendo excepciones en este sentido, más allá que, bueno, siempre alguna excepción puede llegar a haber, porque ya sabemos que las horas extras van a entrar de esta forma, ¿no? Porque son conceptos, las horas extras, que son muy variables. Y si yo en fecha, les puedo garantizar que es un descontrol después la liquidación. Y si hay algo que yo tengo que tener, es un control estricto sobre eso. Entonces, sobre eso que yo voy a dar, sea la jornada, sean las novedades, sean horas extras o cualquier tipo de concepto sobre la liquidación, yo después voy a hacer lo que se llama una preliquidación. Bueno, no lo cierro esta liquidación, pero sí voy a hacer una revisión y sí voy a hacer un control. Y si yo, por ejemplo, estoy en una empresa, si soy liquidador de esta misma empresa, la revisión y el control la hacemos entre las propias personas que estamos en liquidaciones. Pero si yo trabajo para un tercero, es decir, no, yo trabajo en una empresa que liquida sueldos a distintas organizaciones, yo les voy a mandar esta preliquidación para que ellos chequeen que esté todo bien también, ¿sí? Porque muchas veces puede haber algún tipo de error. Entonces, bueno, eso es lo que después se va a acreditar. Estemos todos de acuerdo, controlemos todos, revisemos todo, que eso está bien, porque puede haber algún error y muchas veces son errores, a ver, por más que lo haga el sistema, nosotros somos los que cargamos las novedades. Entonces, la verdad es que puede haber un error, puede haber un error importante, porque somos personas y porque nos podemos equivocar. Bueno, ¿cómo subsanamos esa equivocación? Bueno, haciendo controles, ¿sí? Bueno, yo sé que las de las horas extras, yo hasta fin de mes ya las puedo seguir controlando. Entonces, para esto yo me tengo que armar bien un esquema de cómo, cuándo y dónde voy a hacer cosas, ¿no? Para que después no perderme cuando llega el momento de la liquidación. Porque por ahí nosotros quizás no sé, desde que se acredita hasta el día 10, muy tranquilos, o 15, bueno, vamos cargando cosas, o vamos ajustando cosas que se liquidaron mal, porque esto también puede pasar, bueno, viene el ajuste para el mes que viene. Ahora, a partir del día 16 entramos en crisis, de alguna manera. ¿Por qué? Porque ahí viene la vorágine de trabajo, ¿sí? Hasta el 10 igual uno está pagando cosas, o sea, está pagando el 931, está pagando
son las contribuciones patronales que le decimos, ¿no? Y un poco, y la parte que tenemos que derivar de los aportes del trabajador. Entonces, bueno, hay momentos que son más tranquilos y otros que son de caos. Lo que nosotros pagamos a principio de mes es algo que ya se liquidó, ya no podemos volver atrás con eso. Entonces, bueno, la verdad que es un tema. ¿Se entendió Profe, hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? profe, ahí quedé con ¿Sí? la duda. Entonces, el Con- sueldo de mayo lo cobramos en junio y las novedades serían de abril a mayo y ahí recién cobras en junio, ¿así sería? Claro, de Ah, abril, del 16 de abril, por ejemplo, podemos hacer ese corte, en general se hace ese corte, del 16 de abril al 15 de mayo, todas esas horas extras o esas novedades van a ir con el sueldo de mayo. Ahora vamos a ver cuándo nosotros podemos pagar mayo. ahí está. Ahora lo vamos a ver. Lo que nosotros vamos a liquidar es lo que se llama salario o haberes o sueldo. Esto está en el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo que dice, bueno, ¿qué es el salario? Es una remuneración que tiene una forma de cálculo, dice, que se evalúa en efectivo. ¿Por qué? Porque no es en especia, no es en oro, no es en otra forma de pago, y que ese método de cálculo está dado por la legislación de ese país y que es una remuneración que paga el empleador a un trabajador por su trabajo, ¿no? Y que está estipulado en un contrato de trabajo, dice, sea escrito o verbal. Eso depende de cada legislación. Nosotros sabemos que en lo legal tiene que estar escrito, ¿no? Pero bueno, puede pasar. Ahora bien, ¿qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de pagar ese salario, liquidar ese salario, ese salario? Es lo que figura en la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley 2744, en el artículo 124, que dice con qué se paga, el artículo 28, que dice cuándo se paga este salario o esta remuneración o este sueldo, y también dónde se paga este sueldo y este salario. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una liquidación todo muy linda, pero yo también tengo que respetar lo que la ley de contrato de trabajo dice, que es cómo voy a pagar ese sueldo, cuándo lo voy a pagar y dónde lo voy a pagar. Y ahí yo me voy, y es para el lugar, que ustedes después vayan a la ley de contrato de trabajo y lean qué es lo que dice. Lo que dice es lo siguiente. Lo que dice es lo siguiente. ¿Con qué se abona? Con dinero. El salario se abona con dinero. No hay forma de pagar con mercadería, no hay forma de pagar en especias, no hay forma de pagar con otra cosa que no sea dinero. Dinero en papel, bueno, no necesariamente, no es que me tienen que pagar el sueldo billete, sino dinero, ya sea dinero virtual en el sentido que va a estar en una cuenta sueldo, pero eso es dinero, eso es plata. Entonces, el sueldo siempre se paga con plata. En Argentina, ¿qué sería? Y en pesos argentinos. Siempre me van a tener que pagar en pesos. ¿Se entiende? Sí, profe. Digo, para que no se genere... ¿Sí? Sí, sí. Y Ah, por buenísimo. ejemplo, si Sí, una persona, o sea, esa empresa que vos trabajás, sí. o sea, te dice, ponele un día, te puedo pagar con dólares, y uno puede negarse No, o si no, lo puede no. aceptar. Siempre y cuando el dólar es también dinero. Siempre y cuando sea algo que nos favorezca a nosotros, ¿no? Bueno, te puedo pagar con pesos de otro país, de tipo el 1 a 1, y no.
O sea, no nos beneficia. Eso también está en el contrato. Nos pueden pagar en dólares. Hay personas que perciben el sueldo en dólares, pero el dólar, dinero, ¿no? Dinero en cuenta, pero dinero, en definitiva. Sí, puede ser en dólares. Hoy puede ser en dólares también. Siempre haciendo la conversión que nos dé el salario que nosotros tenemos que cobrar, ¿eh? Igual yo les puedo asegurar que es muy raro, por lo menos hasta ahora, que un trabajador en relación de dependencia cobre en dólares. Puede cobrar en dólares un directivo, un CEO, gerentes generales, pero no un trabajador en relación de dependencia que está bajo la ley de contrato de trabajo, con un convenio colectivo. Eso no les va a pasar. Les aseguro que va a pasar por ahora. Bueno, tenía tenía un punto de esperanza. Bueno, sí, por eso, ojalá, ojalá y sea favorecedor, por supuesto. Dice, bueno, ¿cuándo se abona? Y se abona desde el último día hábil hasta el último día hábil del mes pagadero, hasta el cuarto día hábil del mes siguiente. Hasta el cuarto día hábil del mes siguiente. ¿Qué quiere decir? Que ¿cuándo lo voy a pagar? Y puede ser el último día hábil del mes pagadero, es decir, del propio mayo, hasta el cuarto día hábil del mes siguiente, que es junio. Yo no saqué la cuenta, pero nosotros vamos a pagar mayo, por ejemplo, mayo, vamos a pagar mayo con las horas extras generadas Profe, sí, disculpe, ¿puede pedir que apaguen los micrófonos, por favor? sí, apaguen los micrófonos porque yo no los puedo mutear de acá. Profe, profe, Me muteé yo. Ahí está. Sí, ¿me querías preguntar algo? ¿podría explicar lo último que dijo que no se entendió muy bien? Sí, cómo no. ¿Cuándo voy a pagar el sueldo del mes en curso? Por ejemplo, nosotros sería este mes de mayo. ¿Hasta cuándo Pero porque alguien nos jugó a todos. Ahí yo los Des- silencié. Desde el último día hábil del mes en curso, del mes pagadero, hasta el cuarto día hábil del mes siguiente? Mes pagadero, al del mes en curso. ¿Qué quiere decir? Que yo, mayo, por ejemplo, nosotros estábamos hablando antes del sueldo de mayo, lo voy a pagar a el 30 de mayo hasta el cuarto día hábil de junio, que va a ser 2 lunes, 3 martes, miércoles 4, 5 de junio. ¿Por qué el 5 de junio? Porque es el cuarto día hábil, porque, primero cayó lunes, cayó domingo, entonces no va a contar. Pero, ¿lo puedo pagar el viernes 6? No. Por eso el quinto día, no. Tengo tiempo hasta el día cuarto hábil hasta las 23:59. Si no, ya Consulta. en una mora o estoy moroso con el pago de haberes. ¿Se entiende ahí? Entonces, yo voy a pagar el sueldo de mayo con las horas extras que se generaron desde el 16 de abril al 15 de mayo, entre el día 30 y el día 5 de junio como último día pagado. Consulta, ¿Sí? profe. Sí, Richard.
Y si se pasa de ese día, póngale que dicen, no, pasa que el banco paga después o paga antes. Eso la empresa te lo tiene que informar, ya viene en el Sí, sí, contrato. lo tiene que informar. Ustedes, si trabajaron en una empresa o están trabajando, saben lo que espera la persona, el sueldo. Día después, donde hay muchas personas con padecimientos también, entonces siempre tiene que ser como máximo el día cuarto, porque así lo dice la ley. Ustedes van al artículo 128 de la ley de contrato de trabajo y dice cuándo se abona. Bueno, hasta el cuarto día hábil, eso es lo que dice, para un trabajador en relación de dependencia, ¿no? Para una persona mensualizada. Siempre estamos hablando de una persona mensualizada. Hay algunos convenios que son jornalizados y se paga por semana o cada 15 días, pero ahí mismo también, siempre uno contempla estos días, no es cuando quieran. Y si hay algún problema, bueno, tendrá que ser informado y tendremos que tener posibilidad de ver si hay algún adelanto o demás. Por eso muchas veces también, si ustedes hacen liquidación, y puede ser que también hagan acreditación, van a tener que tener días, horario, fecha de la acreditación del sueldo, ¿no? Y también cómo esto, ¿no? Cómo trabajan los bancos, cuándo hacen lo que se llaman los bancos el proceso, que corren todo el proceso de plata y se termina acreditando. Nosotros, pues, por ejemplo, si acreditamos en el día, y puede ser que lo vean reflejado las personas después de las 3 de la tarde, después de las 5 de la tarde, después de las 8 de la noche, depende cómo sea el proceso. Si lo acreditamos un día anterior, pues los 0 horas ya lo tengan acreditado. Eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque, como les decía, los trabajadores estamos esperando el sueldo. Entonces, no es lo mismo si nosotros sabemos que a las 12 del mediodía vamos a tener la plata, el sueldo acreditado o lo tenemos a las 3 de la tarde. Sí puede ser que ahora yo les voy a decir, cuando nosotros hablamos del dónde, que haya algún problema, pero no con el banco que nosotros acreditamos. Y acá, cuando vamos en el artículo 129 de la Ley de Contrato de Trabajo, nos dice dónde se abona. Antes se podía abonar en efectivo, se podía abonar con cheque, siempre como a nombre del empleado. A partir del año 2001 se crea lo que se llama la cuenta sueldo. ¿Qué quiere decir? Que el empleador le tiene que habilitar una cuenta sueldo, caja de ahorro, para ese trabajador en forma gratuita, donde pueda hacer las extracciones sin límites. Esa cuenta sueldo la va a abrir el empleador en el banco que el empleador, con el que opere generalmente, eh, cualquier tipo de banco privado, ¿no? Incluso bancos públicos también, pero me parece que ahora no. Por ejemplo, en el BTF me parece que ya no hay tanto lo que son cuentas, a menos que sea para los trabajadores de gobierno. Pero tiene que ser una cuenta sueldo gratuita para el trabajador. Ahora, ¿puede el trabajador elegir el banco donde quiere que se le acrediten? Sí, hoy en día puede elegir. El tema que nosotros tenemos que dejar bien registrado el CBU de la persona, la caja de ahorro, tener bien específico, que nos traiga un comprobante firmado y sellado por el banco, con su nombre, su CUID, todos sus datos, porque eso nosotros después lo vamos a tener que cargar, porque es a donde va a ir direccionado el sueldo. Y ahí sí, puede ser que cuando haya una opción por parte del empleado de su cuenta sueldo, se le acredite más tarde. Entonces, ahí ya un poco que no sería de alguna manera nuestro problema, porque nosotros lo acreditamos en tiempo y forma, pero puede ser que como nosotros lo acreditamos desde el banco, desde donde estamos trabajando, yo trabajo en Braille, comercial italiana habíamos dicho, y nosotros trabajamos con el banco francés.
pero el empleado o el trabajador decidió cobrar por el Banco Santander. Ok, yo la acreditación la voy a hacer desde el francés. Y si cuenta sueldo del otro empleado desde el francés, no va a haber problema. Pero puede ser que en este famoso proceso, ah, como es de un banco a otro banco, tarde un poquito más. Puede ser que lo reciba el día siguiente, sí, puede ser, puede ser. Em, pero bueno, eso ya el trabajador generalmente lo va a saber, ¿no? Que su banco lo va a acreditar un poquito más tarde, pero es un problema entre bancos, digamos. Nosotros ahí no, está acreditado. En tu cuenta sueldo que vos elegiste. ¿Sí? Estos son medios gajes del oficio, son cositas de la práctica. Bueno, yo se los voy contando para que ustedes vayan sabiendo. ¿Entiendes hasta ahí? ¿Vamos bien? Porque ya entramos en las cosas más técnicas Sí, también. profe, yo entendí. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa me van anotando y me preguntan. Bueno, este es un modelito de recibo, ¿no? Como para que nos vayamos familiarizando con el recibo de sueldo. Acá siempre arriba en los recibos de sueldo, que pueden tener distintos, siempre va por duplicado, porque un recibo queda para la empresa firmada por el trabajador que lo recibió, y otro recibo va para el empleado firmado por el empleador. Mucho que son digitales, ¿no? Se envían a una plataforma y el trabajador lo descarga directamente. Pues es una forma de ahorrar papel y de tenerlo online y no perderlo. Sobre todo las empresas grandes lo hacen. Entonces, ¿qué datos va a tener el recibo de haberes? Como dice ahí arriba a la derecha, recibo de haberes, ley 2744, ¿no? Ley del contrato de trabajo. Bueno, fundamental, nombre de la empresa, la razón social, ¿no? Y puede tener el nombre de fantasía entre paréntesis, pero va a tener la razón social. ¿Cómo se llama esa empresa? No, Comercial Italiana SRL, van como poniendo como ejemplo. Domicilio de explotación. Ahí nosotros vamos a poner el domicilio legal de la empresa y la localidad. Fundamental el quit de la empresa, ¿no? El quit de esa razón social. Otro de los datos que va a contener el recibo de haberes es el nombre del trabajador, su quill y el número de legajo. El número de legajo es el número que se le asigna, en general, todas las empresas suelen asignar un número identificatorio de ese trabajador, que va siendo de orden ascendente según la fecha de ingreso, ¿no? Puede llegar a tener que el número de legajo coincida con el número de DNI, con una cuestión como para identificarlos más rápido, pero la verdad es que se suele poner un número de legajo, ¿no? Empezando con el 1, el primer trabajador de la empresa. Luego también se va a poner o a incorporar en el recibo de haberes la categoría y el cargo que tiene. Por ejemplo, a veces puede coincidir y a veces no. Categoría puede ser, por ejemplo, cajera B del convenio colectivo de comercio, cargo cajera, ¿no? O sea, una cosa es la categoría la da el convenio colectivo, y otra cosa es el cargo o puesto que la persona tiene. Puede ser, por ejemplo, categoría vendedor o puesto vendedor de salón, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que dos personas tengan la misma categoría, pero hacen trabajos diferentes. Entonces, esta es una identificar qué tareas, qué puesto, qué cargo
tiene la persona. Y también acá a veces lo ponen y otras veces no, el convenio colectivo que aplica a este trabajador particular. Lo que nosotros también vamos a poner siempre es la fecha de ingreso, y ahí dice fecha de ingreso porque es una fecha que se pone en los de liquidación final. El último ingreso que va a tener por parte, o el último pago que va a tener ese trabajador por parte de la empresa, que es en la liquidación final, ahí sí va a figurar la fecha. Luego, el básico de convenio, ahí lo que vamos a poner es el básico peladito. Es decir, la columna del convenio colectivo en la escala salarial, la columna que dice sueldo básico, ¿no? Porque ese es como, ¿cómo les puedo decir? La marca que va a tener este recibo, porque yo de todo me voy a basar en eso, me voy a ir al básico. Eso es lo primero que yo tengo que ver y por eso está tan y aparte y puesto 2 veces, porque después lo van a encontrar abajo también. Otra de las cosas que vamos a poner ahí es el periodo abonado. Y en este caso, este sueldo que yo dije que iba a pagar entre el 30 del 5 y el 5 del 6, ¿qué periodo vamos a hacer? A ver, ¿quién? ¿Quién? Periodo de mayo sería si se pagaría en Mayo, junio mayo, ¿qué año? 2025. Claro, ven que dice mes y año, porque Ahí mayo, sería si la persona 05 del 25. ahí vamos a Sí. poner mayo del 2025 o vamos a poner 05 del 2025. Siempre va el mes y siempre va el año. ¿Qué quiere decir? Que yo, este sueldo va a corresponder a mayo del 2025, porque yo puedo tener hace 10 años y voy a tener 10 recibos de mayo. Entonces va año y mes. Abajo, esto ya lo vamos a ir viendo, pero qué cosas más o menos van apareciendo y qué cosas fundamental que aparecen. Conceptos, después va a ir otra columna que dice días, y ahí nosotros podríamos decir días o unidades. Remuneraciones sujetas a retención, remuneraciones exentas de retención y descuentos. Ahora yo les voy a explicar qué es cada cosa. Ahí abajo no me quiero ir a los conceptos todavía. Antes de mostrarles, dice lugar y fecha de pago. Yo voy a pagar el último día, voy a pagar el cuarto día hábil del mes siguiente, ¿no? Entonces ahí yo voy a poner 5 de junio de 2025. Forma de pago, ahí va a ir siempre caja de ahorro de la persona. Caja de ahorro a veces tiene el número y en general no tiene el número y dice efectivo o dice caja de ahorro. Siempre también va a ir, son pesos, siempre va a ir el importe en letras. Y ahí abajo, bueno, dice observaciones y también va a decir artículo 12 ley. Bueno, esto es muy banco donde opera. Y ahí, último mes de depósito, bueno, va el mes anterior o el anterior. Esto es como muy del armado del recibo y ya post liquidación. Y ahí siempre va a ir la firma de o sea, la firma digital con nombre y apellido de quién es el responsable de ese recibo de haberes, que muchas veces es el apoderado, muchas veces es un socio gerente, muchas veces es el dueño, el presidente de la empresa, presidenta, por supuesto, em, o algún gerente que figure como apoderado de la empresa y como empleador. Luego va a estar también la copia, que es la que yo le voy a hacer firmar, que en vez de firma del empleador, va a decir firma del empleado, le voy a decir al empleado que me la firme,
delante mío, por supuesto, o delante a quien yo le dé los recibos, y viene la copia, y esto, bueno, va al legajo, o ustedes guarden los recibos de haberes. Consulta, profe. Sí, Si el empleado no lo firma, ponele que no lo firma, no sé, 10 recibos de sueldo. ¿Qué pasa con esos recibos de sueldo? ¿Son válidos, son inválidos? no, son válidos. No, no, sí, siempre son válidos. El tema es que yo tengo que buscar la forma de que ese trabajador firme los recibos. Por ejemplo, está por ART hace 10 meses, tengo 10 recibos. Bueno, de alguna forma yo les tengo que hacer firmar esos recibos, como el de liquidación final, porque en definitiva esto es un documento, ¿no? Entonces tengo que buscar la forma y esta prolijidad de que los recibos vuelvan si yo se los entrego a la empresa. Trabajo en una consultora que hace liquidación de haberes. Los envío a la empresa, bueno, que los tenga firmados, no es que van a volver, pero si yo estoy en la propia empresa y trabajo en recursos humanos, bueno, que vuelvan firmados, ver después que estén ordenados, porque acá lo importante es el recibo firmado por el trabajador, ¿no? Y que el trabajador Profe, también tenga disculpe. un recibo firmado, porque muchas veces le piden, porque a veces les agarra el apuro cuando en algún lado le piden los últimos 3 recibos de sueldo y ahí se acuerdan que tienen muchos recibos sin firmar, pero también nosotros tenemos que tener la responsabilidad de hacerlo firmar esos recibos. Sí, profe, Entonces, hay bueno, un, ver ahora, de qué forma, y también, algo importante, el recibo también es confidencial de alguna manera. No todo el mundo quiere saber, quiere que el otro sepa ni cuántas horas extras se le liquidó, ni qué se le liquidó. Después puede ser que se pasen entre ellos, que se saquen copia, pero el recibo es parte del salario y el sueldo de la persona y es de alguna manera algo privado. Entonces, bueno, si profe, nosotros se lo damos a un tercero para que los haga firmar, también entender que, no, mira lo que cobró. ¿Vieron esas cosas? No, tenemos que ser como muy cuidadosos. ahora las Y empresas implementaron las el- aplicaciones claro, y le das confirmado, no confirmado, recibido, no recibido, más fácil, lo tildas y ya. claro, está buenísimo y aparte te ahorras el papel, ¿viste? De esa Claro, forma. sí. Te ahorras bastante el papel. em, Recibido, no recibido y a los 3 meses, si no firmaste 3 meses seguidos, después ya no te dejan firmar. y yo les voy a contar algo. Cuando estaba en una empresa haciendo liquidación, vieron, puede fallar, siempre puede fallar, ¿no? El tema es como uno, saber que nos podemos equivocar, pero también ver cómo vamos a hacer ese error. Bueno, en esta empresa el recibo era una hoja 4 y se mandaba a troquelar para que quede el original y la copia, y lo habían hecho, no sé por qué, color amarillo. Entonces era un papel A4 color amarillo, que es más caro que el blanco, y aparte se mandaba una imprenta a troquelar, con lo cual era caro también. O sea, era bueno, yo hago toda la liquidación, bueno, perfecto, yo no vi ningún error, ningún error. Pongo a imprimir los recibos calcúlenle 100 personas, más o menos, un poquito, y me voy a comer porque, bueno, la impresora tardaba. Cuando vuelvo, los veo, tenían un error. Miren, no me acuerdo qué error era, pero era un error. Tuve que volver a imprimirlo, pero me di cuenta ahí, menos mal que no los había entregado. Imagínense, nada, que uno siempre puede ver, porque incluso nosotros cuando hacemos la liquidación después también nos va a aparecer como un print, va a salir. Por ahí cuando nosotros mandamos la preliquidación lo mandamos en Excel, pero después ya tenemos forma de ver. Pero sin embargo podemos ser muy cuidadosos y nos puede pasar. Yo no estaba haciendo liquidación en ese momento y me pasó calladita, agarré otra resma. Bueno,
100 hojas más de 100 hojas, eran como 200 hojas. Yo cuando llegué y vi todos los recibos ahí impresos, me quería morir, pero bueno, puede pasar. Bueno, acá, ¿qué tipo de conceptos son los clásicos, ¿no? Ahora lo vamos a ver un poquito más de detalle. El sueldo básico, ese es el sueldo básico de convenio, y ahí siempre va a ir el importe que corresponda con punto, coma, todo como tiene que ir. ¿A cuánto corresponde ese sueldo básico? Bueno, puede corresponder a 30 días y si nosotros, ahora lo vamos a ver, no le ponemos 30 días a el equivalente que son 200 horas mensuales. También ir, según el convenio colectivo, el concepto antigüedad, y ahí también ver cómo nosotros lo vamos a expresar, si vamos a poner un año, si vamos a poner 1, 2, de acuerdo a la antigüedad, porque en general son base de cálculo. Generalmente la antigüedad es el 0,1 por cada año de antigüedad, entonces tiene una base de cálculo. El presentismo, sí, presentismo, y ver también cómo está calculado ese presentismo. Y después los primeros ítems de retenciones o de eventos que nosotros vamos a hacer, que es la jubilación, que es el 11%, la ley 19032, que es un aporte que va al PAMI, que es el 3% siempre, y la obra social, que es el 3%. Entonces, sobre el básico, la antigüedad y el presentismo, ¿qué porcentaje en principio nosotros vamos a retener de ese sueldo? Un 17%, que es el 11 de la jubilación, el 3 de la ley 19032 y el por ciento de la obra social. Después vamos a tener otros conceptos, como por ejemplo acá tienen en este modelo, pero lo vamos a ver ahora en un ratito o más adelante. ¿Cuántos sueldos percibe un trabajador en relación de dependencia? Recibe, esto también está en la ley de contrato de trabajo, 13 sueldos, puestos por 12 sueldos, uno por cada mes, y un SAC o sueldo anual complementario o aguinaldo, repartido en 2 veces, es decir, en 2 medio aguinaldo. Uno en fines de junio y otro pagadero en diciembre. Creo que más adelante lo va a decir, acá no tenemos hasta tal día, sino que bueno, el sueldo anual complementario, el medio sueldo, de junio se paga siempre el 30 de junio como fecha límite y el de diciembre el 18 de diciembre. Luego, este sueldo, este salario, este haber, está compuesto por conceptos remunerativos, son los que generan aportes y contribuciones, es decir, que son los que yo voy a descontar de alguna manera esta jubilación, este 17% en un principio, y conceptos no remunerativos que no generan aportes ni contribuciones, como pueden ser conceptos como viáticos, como comedor o como alguna gratificación extraordinaria. Hasta ahí está. Esto es como importante. Acá, en este recibo, los conceptos remunerativos, fíjense que están como remuneraciones sujetas a retención, van en lo que nosotros le decimos la segunda columna, que en realidad la primera es conceptos, pero digamos, sería la columna de remuneraciones sujeta a retención.
ahí nosotros vamos a poner que son conceptos remunerativos. Y en la columna siguiente, todo lo que son remuneraciones exentas, exentas de descuento, que son los conceptos no remunerativos. Bueno, acá el único concepto no remunerativo que se pone es el redondeo, ¿no? Que para que dé 0,0, muchas veces en la base de cálculos queda como, por ejemplo, un 156, entonces para redondear le ponen 101, ¿no? Y redondean ese 44%, 0,44 pesos. ¿Se entiende ahí? O pregunten, ¿eh? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, seguimos. Cuesta procesarlo, pero sí. Lo vamos a ver las veces que ustedes necesiten usarlo, porque son conceptos nuevos, pero como yo les decía, esto es práctica y además tiene que ver con poner concepto de algo que uno después lo va haciendo, pero es importante sí ver los conceptos para que ustedes sepan de dónde viene eso. Y después nosotros tenemos lo que se llama sueldo o salario o haber bruto y otro el salario, sueldo o bruto o sueldo neto. Y acá dice, ¿cuál es el sueldo bruto? Dice, es el monto donde se realizan todos los cálculos. Es el importe total sin los descuentos de ley, ni de retenciones de aporte, ni de sindicatos, ni de ningún otro descuento que yo tenga que hacer. Dice, es la primera columna del recibo de haberes, dice remuneraciones sujeta a retención, y en cada caso, en caso de que no se detalle si se tratara de sueldo bruto o neto, se va a entender que es sueldo bruto. ¿Y qué conceptos forman parte del sueldo bruto? Bueno, todos, básico, convencional, absentismo, aguinaldo, comisiones, vacaciones, siempre que no tengan descuento. Pero no es que después ese sueldo bruto no va a tener descuento. Sí, va a tener descuento. Lo más probable es que tenga descuento. Además, tengo que hacer descuento. El sueldo, dice, bueno, ¿cuánto es el sueldo bruto? ¿Y dónde yo lo voy a ver expresado acá? ¿Vieron donde dice acá sueldo neto? Sí, profe. Arriba yo voy a ver remuneraciones sujetas a retención, remuneraciones exentas y descuento. Toda esa suma va a formar el sueldo bruto. O también puedo decir que es las remuneraciones sujetas a retención más las remuneraciones exentas de retención. Todo lo que va a formar parte del salario, el sueldo o el haber sin descuentos es la remuneración bruta. Ahora lo vamos a ver a diferencia de la remuneración neta. Dice, al sueldo bruto se le descuentan los aportes de ley. Los aportes son retenciones que se realiza el empleador de la columna bruta del recibo de haberes que habíamos dicho, jubilación, pago, obra social. También a todo empleado afiliado a un sindicato, dice, por ejemplo, acá muestran el de Piceros, dice, estos son los únicos descuentos, llamados aportes o retenciones, que se le deben hacer a cada trabajador. El empleado, actuando como agente de retención, los retiene y son aportados a través de la empresa a cada organismo respectivo. Entonces, ¿cuál es el sueldo bruto? Es la composición de todos los ítems sin tener descuento. Entonces, si yo tengo, vamos a poner un ejemplo, acá, un básico de, ay, no me anda la lapicera, un básico de 1.000 pesos, una antigüedad de 10, y por presentismo yo pagué 120, vamos a poner,
El sueldo bruto va a ser 1.130. ¿Por qué? Porque es la suma del básico más la antigüedad más el presentismo. Suponiendo que el sueldo es así peladito, digamos. ¿Por qué es bruto? Porque no tiene ningún aporte, ningún descuento, no sufrió ningún descuento todavía. Ahora, ¿qué diferencia hay con el sueldo neto? Dice, el sueldo neto es lo que le queda en mano al empleado luego de los descuentos mencionados, dice el 17% más el sindicato. Dice, bueno, se lo conoce como el sueldo de bolsillo, pero generalmente como lo que cobraste en mano. Y acá uno, por ahí, para hacer la diferencia entre sueldo bruto y neto, te dicen, ¿en mano o cuánto? ¿Por qué? Porque el sueldo bruto es la base de cálculo para muchas cosas. Entonces, por eso es tan importante. El sueldo bruto es importante sobre todo para el empleador. El sueldo neto es lo que más le importa por ahí al trabajador, que es lo que va a hecho los aportes. Entonces, si yo tengo, como dijimos antes, un sueldo básico de 1.000, más una antigüedad de 10, un presentismo de 120, a mí el sueldo bruto me daba 1.130. ¿Cuánto va a ser el sueldo neto? El sueldo en mano de ese trabajador, ya les digo, 937,90. Ese va a ser el sueldo en mano. ¿Por qué? Porque yo a ese sueldo bruto, le desconté los aportes de ley. ¿Cuáles eran los aportes de ley? El 11 de jubilación, el 3 del PAMI y el 3 de la obra social. Eso en principio. Después, cada concepto en general va a tener o no una retención, un descuento. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí, profe. Entonces, el bruto es la conforma o sueldo bruto o total conformado también se dice, ¿no? ¿Por qué está conformado? Y uno habla, por eso, ¿cuánto es el sueldo? ¿Bruto o neto? Nos van a tener esa diferenciación. Entonces, si ustedes tienen algún familiar o ustedes tienen un recibo de haberes o algún conocido que les pueda facilitar, empiecen a hablar con ese recibo ustedes y empiecen a ver cómo están las columnas, a ver realmente sobre el básico hay un 11% de descuento de jubilación, está pesado, ¿sí? Y abajo ustedes van a ver como acá, que va a decir sueldo neto o total neto, y ahí va a figurar las remuneraciones sujetas a retención menos ahí va a tener el sueldo neto, el sueldo en mano, el sueldo de bolsillo, ¿sí? El que nos importa, el que más nos importa. Que muchas veces, no saqué lo mismo que del mes pasado. Bueno, ahí voy a leer el recibo, ¿no? Pero en general nos guiamos por el sueldo neto, el sueldo en mano. Bueno. También lo que nosotros vamos a ver en este sueldo número 13 que les decía, o llamado sueldo anual complementario o aguinaldo, que se paga en 2 veces, dice, bueno, entró en vigencia en el 2015, dice esto, ¿no? La fecha de pago. ¿Cuánto se paga el aguinaldo? Acá está el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo que dice el sueldo anual complementario abonado en 2 cuotas, ¿sí? Hablábamos de este tercer sueldo, en 2 cuotas, o medio aguinaldo y medio aguinaldo. Dice, la primera de ellas vence el 30 de junio, o sea que nosotros a 30 de junio
ya tenemos que pagar el medio aguinaldo, el primer medio aguinaldo, y la segunda cuota o el segundo medio aguinaldo con vencimiento el 18 de diciembre de cada año. El importe a abonar en cada semestre será liquidado sobre la base de cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual abonada por todo concepto dentro de los 2 semestres que culminan en el mes de junio y en el mes de diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo que pagar medio aguinaldo en junio, dice, bueno, es la mitad del mejor sueldo de ese semestre. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a pagar la mitad del mejor sueldo de que yo tenga que se pueda liquidar sobre la en junio del mejor sueldo que tuve o que tuvo el trabajador entre enero y junio. ¿Qué quiere decir? Que si en el mes de enero cobré 10, en marzo cobré 15 y todos los otros meses hasta junio cobré 10, ¿cuánto voy a pagar yo de medio aguinaldo en junio? El del 15. 7,5. ¿Eh? La opción de, o sea, el mejor sueldo de que la persona haya cobrado fue el 15. El 15. Entonces, como dice, es el 50% de la mayor remuneración, va a ser sobre 15, 7,5. Ahora ustedes me tendrían que haber preguntado, ¿15 bruto o neto? Bueno, ahí está. Si yo les digo 15 bruto, yo después, sobre ese 7,5 de medio aguinaldo, tengo que hacer los descuentos de ley. ¿Sí? Le tengo que descontar el 17%. Ahora, si ese 15, yo me estaba refiriendo al mejor sueldo neto en mano, sí, ahí sí va a ser 7,5. ¿Se entiende? Sí, Porque profe. yo dije cobró 15, pero yo no dije si bruto o neto. Bueno, cualquiera de los dos. Sepamos que, porque claro, entonces cuando nos dicen, y me pagaron esto de aguinaldo, ¿y cuál fue tu mejor sueldo? Tanto, bruto o neto, ¿no? Porque no es lo mismo. Va a ser el 17% más o el 17% menos en ese caso. Y el de diciembre, acá va a tener un problema, porque dice, a fin de determinar la segunda cuota del sueldo anual complementario, que es en diciembre, el empleador tiene que estimar el salario correspondiente al mes de diciembre. Dice, si esta estimación no coincide con el salario efectivamente devengado, ¿no? Pagado, se va a proceder a recalcular la segunda cuota del sueldo anual complementario. La diferencia que resultare entre la cuota dada y la cuota abonada el 18 de diciembre se integrará en el salario del mes siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo la segunda cuota del aguinaldo la voy a pagar en diciembre. Pero puede ser que el sueldo de diciembre sea el sueldo que yo más gané. Pero ¿cómo puedo saberlo si las horas extras me las liquidaron hasta el 15 de diciembre? Esto pasa mucho en los supermercados, por ejemplo, ¿no? Que viene la temporada de muchas horas extras por las fiestas y resulta que en el de diciembre yo cobré mis horas extras hasta el 15 de diciembre. ¿Se acuerdan que hacíamos, por ejemplo, con el sueldo de diciembre yo voy a cobrar las horas extras del 16 del 11 de noviembre al 15 del 12? Pero yo después, desde el 16 de diciembre, hice un montón de horas extras. Bueno, yo ahí voy a hacer para pagarle el 18 de diciembre el medio aguinaldo, yo voy a hacer un estimado. Pero si después yo veo que en realidad el mejor sueldo fue en diciembre, yo después le voy a hacer un ajuste. ¿Se entiende? Es medio complejo, así que díganme si no se entendió. Es práctica, ¿eh? A mí me quedó en proceso la mente.
Bueno, a ver, es así. Yo en junio no voy a tener problema para sacar el medio aguinaldo, ¿no? Porque es hasta el 30 como es de mes a mes, es hasta el día 30. Entonces yo el mes lo voy a pagar completo, el de abril, con las horas extras, por supuesto. Pero yo el medio aguinaldo no estoy pagando todavía diciembre. Yo estoy pagando el 18 de diciembre el medio aguinaldo cuando el sueldo todavía no lo liquidé, porque el sueldo se liquidó para el 31 de diciembre. Entonces, ¿cómo sé yo cuánto va a cobrar la persona? Si la persona va a seguir trabajando, no va a seguir trabajando. Bueno, yo tengo que hacer un estimado y después hacer un recálculo a fines de diciembre. Porque yo antes estoy pagando un medio aguinaldo sobre algo que no, sobre un semestre que no terminó todavía. El 30 de junio yo estoy pagando un medio aguinaldo sobre un semestre que era del 1 de enero al 30 de junio. Bien, me coincide. Yo, el 30 ya está. Ahora, el 18 de diciembre, yo estoy pagando un medio aguinaldo sobre un semestre que termina el 31 de diciembre. Entonces tengo que hacer un estimado en base, bueno, todo esto lo saca el sistema, ¿no? De un cálculo, porque quizás eh, no terminé de liquidar horas, no tengo todas las horas siquiera de las que fueron hasta el 15 del 12, y puede ser que ese sueldo sea el sueldo más importante de la persona. Entonces no le estoy liquidando sobre ese medio mejor sueldo. Esto es práctica, ¿eh? No seas Profe, tranquilo. perdón, No, Sí, sí, ya entendí mejor. profe, una sí, pregunta. ¿Las horas extras cuentan como mejor sueldo también? sí. Vamos a ver. Si hay algo que hace la diferencia en el medio aguinaldo, son las horas extras. Eso hace mucha diferencia. Eh, ¿Por qué? Porque en general hoy no hay tanta diferencia de un salario en el término de 6 meses. Hay diferencia, pero hay 1, 2, 3%. Vieron que las paritarias no hay grandes cambios. Entonces, ¿qué puede ser la diferencia? Y sí, las horas extras. Y las horas extras son base de cálculo, porque aparte estamos hablando de un salario bruto o neto, ¿no? La mitad del mejor salario. Y el salario está compuesto por horas extras. No sobre conceptos no remunerativos, pero todo lo que es remunerativo, presentismo, horas extras, em, todo lo que es remunerativo es base de cálculo para el aguinaldo. Pero bueno, lo vamos a seguir viendo el viernes, tranquilos. Vayan leyendo esto, ¿no? De cómo, cuándo, dónde se paga el salario, se paga el sueldo. Vayan buscando el recibo, el más reciente, ¿no? De algún conocido que se los pueda facilitar o que ustedes lo puedan conseguir, o también en internet, y vayan viendo estos conceptos, sobre todo lo que tiene que ver con remunerativos, y sobre todo también con los descuentos de ley, los principales, bueno, que son este 17%, ¿no? El 11 de jubilación, 3 de PAMI y 3 de obra social. ¿Cómo lo expresan? ¿Cómo con el recibo? Así que bueno, los veo el viernes, los espero y seguimos avanzando con esto, que ustedes querían la práctica. Bueno, acá empieza la práctica. Profe, ¿Querían esto? Bueno, profe, no se este, olvide de subir la clase, por favor, y el material sí, que ahora, vio hoy. ahora les mando un mensajito a mis compañeros de empleo para que lo suban. Bueno, Y muchas gracias. ustedes traten de no perderse las clases, traten de preguntar todo lo que necesiten preguntar. Miren, hasta yo me hice notas, porque esto también, mientras iba hablando yo, hay cosas que no me salen en cálculo en la cabeza, entonces como que necesito, miren, necesito ir, En apuntes.
haciendo mis anotaciones, y aparte uno cuando anota fija, ¿no? Como que va fijando las cosas, y mismo esto les va a tener sus propias anotaciones cuando ustedes hagan liquidación y vayan directamente cómo era y van a ver con sus ejemplos, ¿no? Eso está buenísimo. Así que bueno, nos vemos el viernes. Les mando un saludo y los espero el viernes, ¿eh? Nos Bueno, vemos. profe, gracias. Bueno, Nos gracias a vemos. ustedes. Chau, chau.